colon, benigna y maligna. ¿Correcto? La primera enfermedad que vamos a ver es la enfermedad diverticular del colon. Es una enfermedad importante, esta es la definición. Es importante porque existe en nuestro medio. Hay enfermedad diverticular en nuestro país, en nuestras regiones de la costa, sierra y selva, hay pacientes con divertículos. Esta es la disposición de los divertículos, más se localiza en el sigmoides. Este es bastante importante. Los divertículos, fundamentalmente el 75-80%, se localizan en el colon sigmoides. Otros pequeños porcentajes en el resto del colon, como pueden ver ahí, y el 17% de pacientes presentan enfermedad múltiple, es decir, hay divertículos en todo el colon. Los divertículos pueden ser congénitos y adquiridos. Nosotros vamos a hablar en enfermedad diverticular de los divertículos adquiridos. El factor más importante de todos los 4 que hay allí es la dieta pobre en fibra. Esa es pregunta de examen siempre. Los 3 que siguen son secundarios. El más importante que causa enfermedad diverticular es la dieta pobre en fibra. Acá pueden ver donde está la flecha, un divertículo falso. ¿Por qué es falso el divertículo? Porque no tiene músculo en su pared. Si tuviera músculo, sería un divertículo verdadero y estaría considerado entre los divertículos del lado derecho del colon. Este es falso y predomina a nivel del colon sigmoides. Diverticulosis, los términos es importante. Diverticulosis es enfermedad asintomática. La enfermedad diverticular sintomática va de dolor abdominal a infección severa y puede ser complicada y no complicada. Diverticulitis es la presencia de inflamación o infección. La diverticulitis es muy parecida a lo que ocurre en una apendicitis. Hay inflamación, con abrasión de mucosa, la inflamación se extiende al peritoneo, invade la grasa pericólica y mesentérica, se puede tabicar la infección, ocurrir un absceso, una fístula y la resolución de la inflamación pericólica con fibrosis. Una fotografía del libro del doctor Romero Torres. Miren la cantidad de divertículos que hay en esta pieza quirúrgica. La clasificación es tipo 1, enfermedad sintomática no complicada. El tipo 2, enfermedad sintomática recurrente. Y el tipo 3, enfermedad complicada. ¿Con qué se puede complicar la enfermedad diverticular? Con hemorragia, absceso, flemón, perforación, peritonitis purulenta, peritonitis fecal, estenosis, fístula y obstrucción del intestino delgado por adherencias inflamatorias. La enfermedad perforada se clasifica según Hinkey. Hinkey creó una clasificación hace muchos años, pero ha sido modificada en varias oportunidades. Los estadios clínicos de la enfermedad perforada, complicada con perforación, son estadio clínico 1 y 2 para abscesos. Ahí pueden haber los tipos de absceso y estadio 3 y 4 para peritonitis purulenta, 3 y 4 peritonitis fecal. Fue modificada posteriormente y el año 2008 se crea el estadio número 5 para fístula, obstrucción, sangrado y paciente con inmunosupresión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El procedimiento diagnóstico depende de la presentación clínica, de la historia clínica, tipo, severidad y curso de los síntomas. Y se pueden utilizar los siguientes procedimientos: enema de bario, colonoscopía, exámenes de laboratorio, tomografía, ecografía y radiografías. En enfermedad no complicada podemos utilizar colonoscopía con biopsia o enema de bario. Importante para descartar adenomas, carcinomas, colitis y Crohn, la colonoscopía con biopsia. No hay consenso en cuál usar, colonoscopía o enema, pero cuando la biopsia es mandatoria o recomendada, evidentemente pedimos colonoscopía con biopsia. En enfermedad recurrente, la tomografía es el mejor examen.
Enfermedad complicada, la tomografía tiene una sensibilidad y especificidad mayor del 90%. Otras formas de diagnóstico son importantes. Vamos al tratamiento. ¿Cuándo está indicado el tratamiento conservador? El que seamos cirujanos quiere decir que todo se va a operar. En el primer ataque de diverticulitis no complicada está indicado el tratamiento conservador. Primer ataque. ¿Por qué? Porque el 50-70% se recuperan sin complicaciones y el 20% desarrollan, solo el 20% desarrollan alguna complicación. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Hidratación oral, antibióticos orales como ciprofloxacina y metronidazol para gram negativos y anaerobios, antiespasmódicos, anticolinérgicos como el bromuro de propantelina, el clorhidrato de meperidina, que relaja el músculo liso colónico en forma selectiva. Para casos moderados y más graves y severos, reposo gástrico, hidratación y antibióticos endovenosa igual contra anaerobios y contra gram negativos, analgésicos, fundamentalmente la petidina, y evitar la morfina por estas causas, por estas razones. ¿Qué consiste el tratamiento conservador? En enfermedad no complicada, sin ataque agudo, aumento de la fibra en la dieta, salvado de trigo 5 a 10 gramos hasta 20 gramos diarios, frutas y verduras, pan integral y cereales, aditivos de volumen, hidrófilos como la metilcelulosa, el bagazo de hispaula y los polvos de semilla de esterculia y psyllium. En nuestro medio lo que más predomina que hay en el mercado es el polvo de psyllium, conocido como metamucil. Indicaciones para tratamiento quirúrgico. En primer lugar, hay que decir que no existe simodetomía profiláctica, es decir, para pacientes asintomáticos no se opera. Los pacientes asintomáticos con diverticulosis no se operan. Indicaciones para tratamiento quirúrgico, al menos 2 ataques de enfermedad diverticular sintomática, enfermedad sintomática recurrente. Los ataques recurrentes tienen 60% de riesgo de complicación. Tratamiento quirúrgico también está indicado después del primer ataque en menores de 40 años e inmunosupresión crónica. Las complicaciones crónicas evidentemente se operan. Fístula colovesical o colovaginal, estenosis, sangrado y cuando no se puede excluir carcinoma concomitante. Tipo de operación fundamentalmente sigmoidectomía, es decir, se reseca la parte enferma. Ahí ven una foto del libro de Romero Torres, también con la cantidad de divertículos en el colon sigmoides. Tipo de operación que se hace en Hinkey 1 y en Hinkey 2, abscesos. Hinkey 1 sabemos que es absceso confinado al mesenterio, Hinkey 2 es absceso pélvico en cualquier localización. En los dos es drenaje percutáneo con guía tomográfica o ecográfica, seguido de colectomía sigmoidea tardía con anastomosis primaria. En Hinkey 3 y en Hinkey 4 la cosa se complica un poco más. En Hinkey 3, peritonitis purulenta, se hace resección de Harman o resección con anastomosis primaria con o sin ostomía protectora. En Hinkey 4, que es peritonitis fecal, se hace exclusivamente procedimiento de Harman. Preguntas de examen siempre son estas. Los procedimientos laparoscópicos son aceptados en enfermedad diverticular. Vamos a dar unas palabras sobre hemorragia diverticular como complicación de la diverticulitis. Es una causa importante de hemorragia digestiva baja, la hemorragia diverticular. En el 5% de casos hay hemorragia digestiva baja que puede ser severa en el 5%, como dije. Y la ventaja de esta hemorragia diverticular es que el 80% cesan espontáneamente. Tanto la hemorragia digestiva alta como baja, el 80% cesan espontáneamente. Solo recurre el 25% y solamente el 20% continúa incoercible. Es la que tiene que trabajar el cirujano con la finalidad de que el paciente no fallezca. Ya está esta es la definición de hemorragia digestiva baja. ¿Por qué ocurre el sangrado tan intenso? Porque ocurre la ruptura de un vaso recto, arteriola a nivel del cuello. Ahí está el nivel donde se rompe la arteriola. ¿Cómo se presenta clínicamente la hemorragia diverticular? Aguda y masiva o crónica.
Es difícil el diagnóstico por estas razones, más que todo por el largo del colon. El largo del colon hace que esta enfermedad sea difícil de diagnosticar. La hemorragia puede ser activa masiva y grave autolimitada, como les dije antes. 80% es grave, pero se autolimita, y el 20% es activa y masiva, que es donde el cirujano tiene que trabajar. Ya dijimos que es activa y masiva, la grave autolimitada, y usamos colonoscopía, arteriografía mesentérica, gamografía y enema de Barrio como métodos diagnósticos. La ventaja de la colonoscopía es que puede ser terapéutica, porque se puede usar probeta bipolar, monopolar, argón plasma, etcétera, con la finalidad de parar el sangrado y resolver la emergencia y hacer la colectomía respectiva en forma electiva después de estabilizar al paciente. La arteriografía mesentérica es otra buena arma para diagnosticar el sangrado activo por hemorragia diverticular. Tiene también la ventaja que es de ser terapéutica porque se puede inyectar Yelfon o adrenalina en el vaso para parar el sangrado y luego hacer la respectiva resección segmentaria. La gamografía es importante en nuestro medio, en Almenara se usa con gamografía con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99, pero no es terapéutica, pero sí da índice de sangrados bastante lentos, bastante pequeños. El lema de Valium es muy importante en este caso. Como les dije, la colonoscopía, la arteriografía y la gamografía son importantes. Cuando estamos en el 20% de hemorragia activa masiva, ¿qué está indicado? Y no tenemos diagnóstico ni etiológico ni topográfico, entonces está indicada la colectomía total, con aceptable mortalidad menor del 10%, frecuencia del resangrado del 10%, una buena función digestiva luego de la cirugía, porque las colectomías segmentarias a ciegas, derechas o izquierdas, no están aceptadas actualmente. La mortalidad operatoria es igual en la colectomía total. Tasa de resangrado 20 al 50%. Esa es la primera enfermedad. Si hay una pregunta, la pueden hacer. Pólvulos intestinales es algo muy frecuente en nuestro medio, fundamentalmente a nivel de la sierra, por encima de 3.000 metros del nivel del mar. Pólvulos intestinales es algo que es frecuente en nuestro medio. Eh, es un vólvulo, es la torsión que existe del intestino largo y grande. La patogénesis es generalmente oscura, muchos pacientes son ancianos y tienen incidencia de problemas médicos psiquiátricos, el seguimiento crónico está asociado, se ve en gran incidencia en Europa del Este, India e África. Factores predisponentes del óvulo de sigmoides de la altura, así se llama, porque ocurre por encima de los 3.000 metros del nivel del mar. Aumento de la longitud y diámetro del asa sigmoidea, se llama dolicomegasigma o dolicomegacolon. Los habitantes de la altura tienen dolicomegacolon. Hay mediciones en Bolivia y en Perú acerca del tamaño del colon, que es 5 centímetros más largo que lo normal. Ocurre además mesosigmoiditis retráctil, lo que hace que las dos asas del colon se junten y pueda torcerse el colon. Factores desencadenantes: ingesta abundante de fibra, residuo y fermento, y estos desencadenan la torsión o volvulación del colon sigmoideo predispuesto, largo y ancho. Las ovulaciones se presentan con más frecuencia en cosecha, mayo y junio, y siembra, septiembre y octubre. Ahí pueden ver el dibujo que hay, este dibujo del doctor Romero, del doctor Fisancho, que trabajaba en Juliaca y en Puno. Muchos años trabajó bastante lo que es megacolon andino y el dolicomegacolon
andino con volvulus del sigmoides. Acá vemos el colon sigmoideo grande y ancho. Acá vemos cuando se tuerce en 180 grados, cuando se tuerce en 360 grados y ya ocurre necrosis. ¿Por qué? Por alteración vascular. La clínica clásica es de una obstrucción intestinal y las radiografías, la más frecuente es la de el grano de café. Y otras imágenes radiográficas también, pero la más frecuente que se ve es el grano de café representando al lóbulo del colon sigmoides. Tratamiento. El tratamiento debe ser en primer lugar no quirúrgico. El objetivo es resolver la emergencia, es decir, devolvular al paciente. Y se hace la descompresión mediante evacuación de heces y gases y reposición de la rotación del colon sobre su eje. No es la terapia definitiva. Recuerden que el problema básico de fondo es el dólico megacolon. El vólvulo es una consecuencia, una complicación del dólico megacolon. Se puede utilizar un enema evacuante para devolvular o, más fácilmente, se puede usar una endoscopía, sea proctoscopía con una devolvulación transrectal endoscópica o una colonoscopía con devolvulación colonoscópica transrectal. Ya pueden ver con el uso del proctoscopio cómo se hace la devolvulación, se llega al punto final donde está la obstrucción y se ingresa más con el proctoscopio para devolvular. Se pone una sonda rectal para que no se devolvule nuevamente. Con colonoscopía también se puede devolvular, ahí está el colonoscopio entrando y devolvulando el asa que está torcida. Tratamiento quirúrgico. Es una emergencia quirúrgica, no requiere reparación mecánica del colon, antibiótico profilaxis siempre en cirugía colorectal. Tratamiento quirúrgico son procedimientos que se pueden realizar. 1, 2 y 3. 1. Paciente en buenas condiciones generales. Asa sigmoidea sin sufrimiento vascular, se hace de torsión, sigmoidectomía más anastomosis término terminal. Paciente en buen estado general o mal estado general, y la asa de sigmoidea con signos de sufrimiento vascular, se hace distorsión, sigmoidectomía y colostomía alomiculis. Esta es la de que se llama en cañón de escopeta. Y paciente en mal estado general, con extenso sufrimiento vascular y gangrena extensa, distorsión, sigmoidectomía y colostomía alojarma. Complicaciones generales y locales pueden haber como toda cirugía de colon. La mortalidad operatoria es 12% y cuando el colon es no viable, en el caso de gangrena, llega la mortalidad al 53%. Unas palabras de megacolon chagásico porque hay en nuestro medio. En Arequipa y en Moquegua hay un poco de megacolon chagásico. Y en zonas bajas. Recuerden que el megacolon andino ocurre en pacientes por encima de los 3.000 metros del nivel del mar. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una teoría interesante en que a mayor altura sobre el nivel del mar, mayor presión de los gases. La ley de Boyle-Mariotte. Mayor presión de los gases intraluminales, lo que hace que el colon sea más grande y sea más ancho. Esta teoría es muy difundida, aunque no hay pruebas exactas experimentales que indiquen que eso ocurre en el megacolon andino o megacolon de la altura. El megacolon chagásico ocurre en los llanos, donde hay chagas, donde hay Trypanosoma cruzi, que es el parásito que lo produce, y el Triatoma infectans, que es el vector. El Trypanosoma, como ustedes saben, se localiza fundamentalmente en los músculos del esófago produciendo megaesófago, músculos del colon produciendo megacolon, músculos del corazón produciendo cardiopatía chagásica. Ya saben la historia del Trypanosoma cruzi, más frecuente en los llanos de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y un poco en los llanos de Perú, por debajo de los 3.000 metros del nivel del mar. En el Perú, en algunos valles de la costa de Arequipa y Moquegua, pero la frecuencia e incidencia es baja. Ahí está la patogénesis, que ya la conversamos. El cuadro clínico es el de una obstrucción
intestinal por fecaloma o un vóvulo del sigmoides por enfermedad de Chagas. El tratamiento evidentemente es quirúrgico. Las complicaciones, como les dije, el fecaloma es frecuente por expulsión intestinal y el vóvulo, que es importante porque ocurre por torsión del sigmoides alargado y dilatado. El dolicomegacolon alrededor de su eje. Ya sabemos, el diagnóstico es importante del megacolon chagásico, la reacción de Machado Guerreiro, correcto, para hacer diagnóstico serológico. Tratamiento quirúrgico es la resección. Poliposis y colorectales, pólipos colorectales y poliposis. Son sumamente importantes en su estudio porque los pólipos se transforman en cáncer. Así de simple. El pólipo es una proyección bien circunscrita de la superficie epitelial intestinal. Puede ser pediculado sésil, de tamaño variable, 1 a 2 milímetros o menos de 10 centímetros. 3 tipos hay: el hiperplásico o metaplásico, el hamartomatoso y el adenomatoso. ¿Cuál nos interesa manejar y conocer a nosotros? El adenomatoso. El pólipo adenomatoso es el adenoma, que es el que se convierte en cáncer. Este es un pólipo pediculado. Acá hay múltiples pólipos pediculados y sésiles. Este es un pólipo pediculado, por ejemplo. Si estuviera solito ese pólipo, entramos con el colonoscopio, con la asa de polipectomía, y nosotros hacemos la resección y el envío a patología de la muestra. Pero en este caso hay múltiples pólipos sésiles, o sea, sin cuello, y pediculados con cuello, que impiden que haya una resección local adecuada. Este es un sésil que no tiene cuello, difícil de manejar, porque los que tienen cuello, como les dije, con una asa de polipectomía por colonoscopía, pueden ser resecados. Otra clasificación histológica importante es la que dice que pueden ser neoplásicos los adenomas y no neoplásicos. Son lesiones premalignas, es decir, que tienen potencial para desarrollar cáncer colorectal. Del 5 al 8% ya tienen displasia severa, del 3 al 5% carcinoma invasivo. Los adenomas pueden ser tubulares en el 65-80%, túbulos vellosos en el 10 al 25% y vellosos en el 5 al 10%. Acá hay un error: el riesgo de carcinoma en el tubular es 22%, en el túbulo velloso 40% y en el velloso 50%. Pregunta de examen, siempre les pongo esto porque el que no ha ido a la clase no ha revisado que había un error aquí en la diapositiva. Los no neoplásicos son los hiperplásicos, hamartomatomas e inflamatorios, que no son importantes en el sentido de que van a cáncer directamente. Estos pólipos hay que extirparlos igualmente para definir que sean no neoplásicos o neoplásicos como los adenomas. Los adenomas o pólipos neoplásicos pueden ser tubulares, tubulovellosos y vellosos. Son lesiones benignas por definición, con relación importante a desarrollar cáncer. Pueden ser pediculados o sésiles. Los adenomas vellosos son generalmente más grandes que los tubulares y más frecuentemente son sésiles. Síntomas pueden ser asintomáticos o presentar los síntomas que están en la diapositiva. Adenomas, evaluación y diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con enema de bala doble contraste y fundamentalmente la colonoscopía. ¿Por qué es mejor la colonoscopía que el enema de bario? Porque permite tomar biopsia y tener el diagnóstico histopatológico de la lesión. Ahí está el diagnóstico endoscópico y radiográfico. Endoscopía se ven múltiples pólipos. Acá también se ven múltiples pólipos. En la radiografía doble contraste. La secuencia de adenoma-carcinoma, tal vez esto sea lo más importante en la clase de pólipos. Muchos cánceres colorectales, si no todos, provienen de la secuencia adenoma-carcinoma. Es decir, los adenomas van al carcinoma. La duración de la secuencia adenoma-carcinoma es variable y va de 8 a 10 años. Adenomas, el manejo.
Todos los pólipos detectados por colonoscopía deben ser extirpados, así sean menores de 1 centímetro. La polipectomía endoscópica permite la excisión total con una histología precisa. El examen microscópico permite determinar si es un adenoma tubular o velloso, si tiene bajo o alto grado de displasia o tiene carcinoma evidente. Adenomas, su manejo, los pólipos pediculados, polipectomía endoscópica, con el colonoscopio y el asa de polipectomía. Pólipos sésiles de 2 centímetros, frecuencia histología vellosa y gran potencial maligno, resección colónica formal. Si la resección endoscópica es incompleta, hay que hacer resección colónica. Los pólipos malignos se manejan como cáncer. Síndromes polipósicos, es importante mencionar. La poliposis adenomatosa familiar o PAF. Más de 100 pólipos adenomatosos en colon y recto hacen diagnóstico de PAF. Son heredados de manera autosómica dominante, tienen 100% de penetrancia. Casi todos con defecto genético hacen la enfermedad. Casi todos, o mejor dicho, todos los que tienen el defecto genético hacen la enfermedad. Ocurre en 1 sobre 10.000 nacidos vivos y 1% de todos los cánceres colorectales. Todos desarrollarán cáncer colorectal si colectomía no se realiza. Hay manifestaciones extraintestinales, tumores desmoides, osteomas, quistes sebáceos, y en ese caso se llama síndrome de Gardner. Cuando hay PAF más tumores cerebrales se llama síndrome de Turcot. Miren esta pieza quirúrgica con cientos de pólipos. Otra con bastante cantidad de pólipos. Estos síndromes polipósicos de la poliposis adenomatosa familiar, PAF, el gen APC de la poliposis adenomatosa coli se encuentra en el cromosoma 5q21. La clínica es el sangrado con diarrea, dolor abdominal y moco. Tratamiento, proctocolectomía con mucosectomía, más reservorio ileal, más anastomosis anal. Esta imagen de poliposis ya se ve en la unión recto-sigmoidea, se ve un tumor que ya es cáncer. Cientos de pólipos en esta pieza quirúrgica con formol ya. Ya dijimos que es síndrome de Gardner, que es síndrome de Turcot. Y vamos a hacer unas palabritas sobre enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Por qué solamente unas palabras? Porque son enfermedades fundamentalmente del manejo médico. Fundamentalmente del manejo médico. Crohn y colitis son enfermedades inflamatorias. La enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa son enfermedades inflamatorias de los intestinos, con muchas semejantes y también diferencias. El Crohn, por ejemplo, abarca de la boca al ano. La enfermedad de colitis ulcerativa, la colitis solamente abarca colon y recto. La enfermedad de Crohn es muy fistulizante. La enfermedad de colitis produce mucha diarrea. Hay diferencias así las que hay que manifestar. El diagnóstico de ambas es por colonoscopía más biopsia, aunque a veces la endoscopía se puede diferenciar con mucha dificultad si es una colitis o un Crohn. Su origen fundamentalmente es debido a que responden a prednisona, a corticoides. Su origen es evidentemente inmunológico, aunque no se sabe la causa exacta de ocurrencia de Crohn o colitis. Y el manejo fundamentalmente es con drogas como sulfasalacina, corticoides y actualmente con productos biológicos. ¿Cuándo se operan? Cuando hay complicaciones, cuando hay retardo de crecimiento y cuando no responden al tratamiento médico correspondiente. Hay unos cuadritos que comparan las dos enfermedades y no lo toco mucho porque ustedes lo van a ver cuando hagan sus clases de gastroenterología. Ahí van a ver ustedes bastante extenso
la enfermedad de Crohn y la colitis. Acá solamente mencionamos por qué, porque una pequeña porción de ellos van a ir a cirugía. Les repito, los que se complican, los jóvenes que tienen retardo de crecimiento y los que no responden al tratamiento con sulfasalacina o corticoides. La cirugía de laparoscopia colorectal sí es factible. En el Hospital Almenara realizamos mucha cirugía laparoscópica colorectal, incluido para cáncer. Nosotros tenemos una buena experiencia en enfermedades benignas, enfermedades malignas. Esto no va a entrar en el examen, por supuesto, es solamente una referencia, porque lo que me interesa es ver ahorita cáncer de colon. Cáncer de colon es frecuente en nuestro medio y está aumentando en su incidencia. Está aumentando a tal punto que se ha convertido ya en la primera causa de mortalidad y morbilidad a nivel del organismo humano. El cáncer de colon es un gran problema de salud en Occidente. En Inglaterra, la segunda causa de muerte, 10.000 por año en el año 97. 28.000 nuevos casos, 10.000 rectales, 18.000 colónicos. La definición de cáncer de colon y cáncer de recto es importante. ¿Por qué? Porque es diferente su tratamiento. Por eso primero vamos a hablar de cáncer de colon y después vamos a hablar de cáncer de recto. El tamaño del recto es importante para determinar bien si estamos frente a un cáncer de colon y un cáncer de recto. En general se habla de que el recto mide de 12 a 15 centímetros. Por encima de los 12 a 15 centímetros ya estamos en el colon sigmoides. La historia natural es importante, ya les dije a ustedes que los adenomas, la secuencia adenoma-carcinoma es sumamente importante. Los adenomas se convierten en carcinomas y eso se llevan a cabo en el 80% de cánceres. Es decir, el cáncer esporádico, ese es el nombre correcto, ocurre por la secuencia adenoma-carcinoma, a diferencia del cáncer de colon hereditario, que solamente comprende el 10 al 20% de los cánceres de colon, con los síndromes de Lynch y los síndromes de cáncer colorectal no polipósico. Vemos acá la frecuencia de distribución del cáncer de colon, 27% en el sigmoides y el resto en otros segmentos de colon. 37% en el recto y 27% en el colon. ¿Cómo se disemina el cáncer de colon? Se disemina en forma directa, por vecindad, se disemina por vía linfática, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque todos los tumores digestivos se van hacia los ganglios linfáticos. Por lo tanto, las resecciones oncológicas, para que sean oncológicas, tienen que ser radicales en lo que se respecta a la resección de los ganglios correspondientes. En estómago, por ejemplo, los cánceres de estómago, la cirugía radical de estómago va acompañada de la exéresis de los ganglios regionales, de nivel 1, nivel 2, nivel 3. En colon, por suerte, todos los ganglios se encuentran en el mesenterio correspondiente. Por lo tanto, las resecciones deben incluir al mesenterio y al mesenterio y a los ganglios respectivos. La diseminación sanguínea a hígado y pulmones por vía porta. Diseminación perineal también existe. La etiología, discutible, los factores genéticos, ya hablamos de ellos. La alimentación, discutible. Pero lo que sí es cierto, la secuencia adenoma-carcinoma. Acá tenemos un adenoma que malignizó y se fue a pulmón y se fue a hígado. ¿Cómo se presenta el cáncer de colon? El cáncer de colon se presenta en forma de cáncer de colon derecho en forma de anemia, anemizante se llama. ¿Por qué? Porque el colon derecho sangra mucho por su tamaño y su disposición anatómica. El colon derecho produce mucha anemia.
Todo paciente de edad 60, 70, 80 años con anemia severa investiga un cáncer de colon derecho que incluye el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático y la mitad derecha del colon transverso. Es el colon derecho. El cáncer del descendente y sigmoides se caracteriza por cambio del hábito intestinal, dolor abdominal, sangre en heces, básicamente estenosante. El colon izquierdo es estenosante, el colon derecho es anemizante. ¿Cómo se investiga el cáncer de colon? Ya les dije a ustedes que lo más importante es la colonoscopía con biopsia. El enema de Vario casi no se usa actualmente el enema de Vario. ¿Por qué? Porque un buen colonoscopio nos da mejor diagnóstico rápido y con diagnóstico histopatológico, porque el patólogo lee la muestra y nos dice es cáncer o no es cáncer. La tomografía de abdomen, de tórax, abdomen y pelvis nos permite hacer el estadiaje correspondiente, ¿correcto? Ya no es necesario placa de pulmón ni ecografía. ¿Por qué? Porque tenemos tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Cirugía electiva. La resección del cáncer, esto es importante, el concepto que ustedes lo tengan. La resección del cáncer de colon es el único tratamiento efectivo. La cirugía ofrece real esperanza de cura en 2/3 de pacientes quienes sobreviven después de la resección potencialmente curativa. La recurrencia es muy rara luego de 4 años de sobrevida, libre de enfermedad. Actualmente se puede determinar que un paciente esté curado luego de no de 4, sino de 3 años. Está curado de ese cáncer. ¿Podría salir otro? Sí. El cáncer de colon, actualmente hay evidencias del valor de la quimioterapia adyuvante. Es decir, después de la cirugía se hace quimioterapia. Preparación para la cirugía, el consentimiento informado, exámenes prequirúrgicos, riesgo quirúrgico, tener 2 unidades de sangre con pruebas cruzadas para la transfusión si fuera necesario. Preparación de colon sí es importante, más que todo en el lado izquierdo del colon. El colon izquierdo es mitad izquierda del colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, hasta sigmoides. En estos casos sí se hace la preparación con polietilenglicol. Es el Nuliteli, durante 3 horas se da 4 a 5 litros de ingestión oral. Importante para prevenir fuga anastomótica y sus consecuencias e infección del hígado operatorio. Es decir, el polietilenglicol limpia el colon, no lo esteriliza, ¿correcto? No lo esteriliza, más limpia el colon y permite que haya menos carga bacteriana y las infecciones sean menores. Profilaxis tromboembólica cuando es necesario. Antibiótico profilaxis indispensable en cirugía de colon contra gram negativos y anaerobios, que ustedes ya saben por sus clases de antibiótico-terapia. Sonda vesical. La resección. La excisión radical es importante, del tumor colónico con apropiado pedículo vascular y drenaje linfático acompañado es la mejor operación para obtener control local. La resección clásica remueve el drenaje linfático a lo largo de la suplencia vascular. La idea cólica y cólica derecha, la colectomía derecha, la cólica media, la colectomía transversa y la cólica izquierda para la colectomía izquierda. Entonces acá vamos a ver la colectomía derecha. Mejor un buen gráfico. Como ven ustedes acá, si el cáncer está en el ciego, ustedes dirán, doctor, si el cáncer está en el ciego, ¿por qué usted se levanta o reseca colon ascendente, ángulo hepático y la mitad derecha del colon transverso? Porque hay que resecar acompañando al colon todo el mesenterio que está acá, que estoy marcando, donde están los ganglios. Se hace una colectomía derecha con una astomosis del hilio al transverso. El ángulo izquierdo, en la colectomía izquierda, igual
Si el tumor está en el sigmoide, ¿por qué se saca el descendente? Porque la cirugía tiene que ser radical para sacar todo este mesenterio, meso, con los ganglios correspondientes. Colectomía izquierda más anastomosis del colon al recto, anastomosis colorectal. Se pueden utilizar la anastomosis, pues por lo general es serosumucosa aposicional, si está puntos separados o puntos continuos, y se pueden utilizar autosuturas. Autosuturas que son pistolas con grapas de titanio, como esta que está acá, un EEA, que permite la anastomosis del hilo con el transverso con un solo disparo. En colon izquierdo, por el recto se pone el EEA, en este caso es el EEA, ya se sacó el tumor que estaba en este nivel, se hace la anastomosis colorectal con una autosutura correspondiente. Enfermedad avanzada, metástasis hepáticas. Hay que determinar si las metástasis son operables o no operables. Si son operables, se hace la resección del colon con la resección hepática correspondiente. En enfermedad diseminada inoperable, se hace solamente quimioterapia. Desgraciadamente, cuando ya es un estadio 4, la enfermedad ya está avanzada y por lo tanto no puede ser quirúrgica, solamente el tratamiento es sistémico con quimioterapia, con una sobrevida seguramente de 1 año solamente con quimioterapia. Sin embargo, actualmente han aparecido los medicamentos biológicos que permiten una sobrevida un poco mayor. El estadiaje es importante. Se hace con veamos acá mejor, el NCCN, National Comprehensive Cancer Network, hace la clasificación de todos los tumores del tubo digestivo. Aquel que le gusta oncología clínica o quirúrgica tiene que aprenderse estos estadiajes desde ahora ya. T para tumor, T1, T2, T3, T4. N para ganglios, N1, N2, N3. Y M para metástasis, M0, M1, M2. Teniendo el T del tumor, el N de los ganglios y la M de metástasis, se hace la combinación de los estadios clínicos 1, 2, 3 y 4. En cáncer de colon, el estadio clínico 1 y 2 solamente se opera. El estadio clínico 3, es decir, que tiene ganglios positivos, se hace quimioterapia adyuvante. Y el estadio 4, ya les dije a ustedes, si son las metástasis operables, se opera el cáncer de colon con la hepatectomía correspondiente, o si es un estadio 4, con metástasis inoperables, ya les dije a ustedes que el tratamiento es solamente quimioterapia. Objetivos del cáncer de colon: mortalidad operatoria menor del 20% para cirugía de emergencia y 5% para cirugía electiva. Infección de herida debe ser menor del 10%, licencia de anastomosis menor del 4%. Y se deben evaluar los resultados personales en términos de morbilidad y mortalidad. Listo, ¿esto es alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Con respecto a los pacientes que ya han sido extirpados del el cáncer de colon, en el caso de que ya se ha hecho la resección quirúrgica, posoperatorio, ¿puede volver a aparecer nuevamente el cáncer en esos pacientes? ¿O qué es lo que podría determinar que tengan un buen pronóstico o un mal pronóstico? Los ganglios positivos. El pronóstico fundamental lo dan los ganglios. Si hay ganglios positivos, ya la curación es poco probable. A pesar de que quimioterapia puede exterminarlos, hay pacientes que lamentablemente con ganglios positivos ya la suerte está echada. Los tumores pueden ser sincrónicos cuando en un determinado momento un paciente tiene un colon en el ciego y un colon en el sigmoides a la vez.
Esos son tumores sincrónicos. Y tumores metacrónicos cuando el paciente tiene un cáncer de colon sigmoides, es operado y antes de los 3 años aparece otro cáncer otro cáncer en otra parte del colon y por lo tanto hay que operarlo también. Ese es hay sincronismo o metacronismo. Sincronismo cuando aparecen a la vez los dos cánceres y metacronismo cuando primero aparece un cáncer, se opera el paciente y después aparece otro cáncer. En general, si un paciente se opera de un cáncer de ciego, por ejemplo, y pasan 3 años sin, sin pruebas de recurrencia, se puede considerar que el paciente está curado de ese cáncer de colon, de ese cáncer de ciego. Sin embargo, cuando un paciente es operado y antes de los 3 años hay una recurrencia tumoral, se denomina lo que se llama una recurrencia. Aparece de nuevo el tumor, hay recurrencia del cáncer. En este caso es importante el antígeno. Después le voy a mencionar el antígeno específico para cáncer colorectal, cuando hablamos de la cáncer de colon, que sirve para seguimiento. Otra pregunta, antígeno carcino embrionario. Sirve básicamente para seguimiento del paciente. ¿Entonces tu pregunta, Lisette? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, descansamos 10, 5, 8 minutos y entramos después a la clase de proctología.
Hola, Sí se le escucha, doctor. ¿podemos seguir? ¿Se ve la imagen? Sí, sí se ve. Correcto. Ahora hemos hablado de tumoraciones, de patología de colon. Ahora vamos a ver patología de recto y ano. La primera enfermedad que vamos a ver son abscesos y fístulas. ¿Por qué los dos juntos? Porque las fístulas son producidas por abscesos anales. Esa es la razón por la que las estudiamos juntos. Esa es la incidencia de las fístulas anales. Hoy se salió. Sí, dejó de presentar. Parece que algo pasó. Ahora sí ya se ve. ¿Se ve bien? Sí, ya pasó la diapositiva. Ya, fístulas anales, ya hablamos de epidemiología. Esta es la epidemiología. Y absceso y fístula son la misma condición, siendo el absceso la fase aguda y la fístula la fase crónica. Esto fue enunciado por Eisenhower desde el 54 ya. La fístula anal denota la fase crónica de la sepsis anorrectal y es caracterizada por drenaje purulento crónico o dolor cíclico asociado con reacumulación de absceso seguido de descompresión espontánea intermitente. Es la historia natural de más del 50% de abscesos anorrectales. ¿A qué quiere decir esto? Que el 50% de abscesos van a fístula anal y el 50% de abscesos anales no van a fístula anal. Definición de fístula. Fístula es una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, por lo general con tejido de granulación. La fístula anal es el trayecto o cavidad que comunica el recto o canal anal con una apertura externa identificable. Usualmente hay una apertura externa, orificio secundario, un tracto principal y una apertura interna, que es el orificio primario. La teoría criptoglandular es la que más se acepta. En el 90% de casos, los fístulas anales y los abscesos se producen por la teoría criptoglandular, es decir, de las criptas y de las glándulas anales que se infectan. Las fístulas anales crónicas idiopáticas son siempre resultado del absceso glandular anal intramuscular, pero un absceso agudo intramuscular no conduce inevitablemente a fístula anal crónica o al absceso anal recurrente. Estos son un cuadro anatómico muy bonito, donde se puede ver la fosa isquiorrectal, el elevador del ano, el esfínter externo, el esfínter interno. Acá están las glándulas anales, la línea dentada, la línea pectínea, el canal anal, el conducto anal es todo esto. De acá mide 3.5 a 4 centímetros en el ser humano. La válvula de Houston, inferior, media y superior. Y estos son los abscesos y fístulas anales. Los abscesos pueden ocurrir fundamentalmente a nivel perianal, a nivel interesfintérico, subcutáneo, isquiorrectal y supraelevador. Otras causas de fístulas y abscesos pueden ser 10% de enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, tuberculosis, hiradenitis supurativa, carcinoma anal, linfoadenoma venéreo y actinomicosis. Clasificación de las fístulas anales. Interesfintérica en el 45% de casos, transesfintéricas en el 30-40% de casos, supraesfintéricas en el 4% y extraesfintéricas en el 2%. Acá pueden ver una fístula interesfintérica, orificio anal secundario hacia el borde anal, el trayecto fistuloso y el orificio anal primario a nivel del canal anal. Esta es la interesfintérica. Esta es la transesfintérica, la supra
y la extraesfintérica. Fístulas complejas son aquellas que son difíciles de tratar y por lo tanto necesitan un tratamiento especial. ¿Cuál es el cuadro clínico? El diagnóstico es por el cuadro clínico, la proctoscopía, la fistulografía, la ecografía endoanal, la resonancia magnética nuclear y el examen bajo anestesia. La evaluación clínica es sumamente importante. Es una de las armas importantes de la evaluación clínica. Permite la historia clínica completa y el examen incluyendo la proctoscopía. Esencial para excluir cualquier condición asociada. Evaluación clínica incluye 5 puntos esenciales: localización del orificio interno, localización del orificio externo, curso del trayecto primario, presencia de extensiones secundarias, presencia de otras enfermedades complicando la fístula. Fistulografía no se usa mucho porque da muchos falsos positivos y falsos negativos. Es bien difícil el procedimiento de realizarla es bastante difícil, molestosa para el paciente, y lo más importante que muchos falsos positivos y negativos. Yo no la uso la fistulografía y no la recomiendo tampoco. Ecografía endoanal sí es importante. Yo la uso básicamente para fístulas complejas, operadas varias veces, supra o extraesfintéricas. Resonancia magnética nuclear para fístulas complejas también. Para fístulas complejas, la resonancia magnética nuclear se utiliza con mucha frecuencia. Objetivos del manejo de la fístula: definir la anatomía de la fístula, drenar cualquier sepsis asociada, erradicar el trayecto fistuloso, prevenir la recurrencia y, lo más importante, preservar la continencia e integridad del esfínter. Como han visto en la clasificación, las fístulas van entre los esfínteres, sobre los esfínteres, supraesfintéricas, extraesfintéricas, o sea, todo está en relación con los esfínteres. Por lo tanto, entonces tenemos que ver como le dije, hay que definir la anatomía de la fístula, drenar sepsis asociada, erradicar el tracto fistuloso, prevenir la recurrencia y, lo más importante, preservar la continencia e integridad del esfínter. Como les decía, las fístulas están en relación con los esfínteres. Cualquier cirugía muy agresiva o mal hecha puede originar que nosotros lesionemos los esfínteres y provoquemos incontinencia fecal. ¿Qué procedimientos hay? Fistulotomía, fistulectomía, colocación de sedales, colgajo de avance endorrectal, uso de cola de fibrina y el tapón para fístula anal. La fistulotomía es preferible a la fistulectomía. Consiste en el deslizamiento o apertura del tracto completo desde el orificio externo al interno, permitiendo la cicatrización por granulación y segunda intención. No es extensión, segunda intención. La fistulotomía es preferible a la fistulectomía porque tiene similares recurrencias y resultados tardíos de la fistulectomía, mayores heridas con mayor tipo de cicatrización, tasas mayores de incontinencia. La fistulotomía, ventaja de la fistulotomía: menos pérdida de tejido esfinteriano, menos herida por cicatrización, menos incontinencia fecal y iatrogénica. La tasa de recurrencia está entre el 2 al 9%, daño funcional de 0,17% y cualquier daño funcional tiende a mejorar a los 2 años. Diferencia entre la fistulotomía y la fistulectomía. La fistulotomía, como les dije, es el destrechamiento de la fístula. La fistulectomía es la extirpación completa. Mucho más tejido se extirpa con la fistulectomía
que con la fistulotomía. Fistulotomía, el destrechamiento de la fístula con su curetaje correspondiente y su marsupilización, que es la orla que se pone de Ericril alrededor de la fístula con la finalidad de favorecer la cicatrización. La fistulectomía debe abandonarse. Lo que sí se puede hacer es la fistulectomía por enucleación. Se saca todo el trayecto fistuloso y se cierra el orificio primario como acá, se sacó todo el trayecto fistuloso en una trance esfintérica y se cierra el orificio primario con puntos de Vicryl. El uso de sedales como referencia importante. Para mí es importante el uso del sedal en la fistulotomía a dos tiempos. Cuando tengo una fístula compleja, hago la fistulectomía parcial hasta el nivel de los esfínteres y luego pongo un sedal o nylon número 1 alrededor de lo que queda para que se refuerce el trayecto fistuloso y podamos hacer la fistulotomía en un segundo tiempo. Colgajo de avance rectal se usa más para fístulas rectovaginales. La cola de fibrina no se usa más porque no da buenos resultados. En conclusión, la conclusión es esa. El tapón para fístula anal sí se usa para fístulas complejas, aquellas que no queremos lesionar esfínteres, pacientes operados en varias oportunidades, y es un tapón especial que se usa liofilizado de su mucosa de intestino de cerdo, resistente a la infección, da reacción a células no gigantes a cuerpo extraño y se repoblan con tejidos y células nativas del huésped en 12 semanas. Este es el tapón para fístula, es un curucho pequeñito, como les dije, suturable, biosintético, es el Surgisis AFP de Cook Surgical. ¿Cómo se coloca el tapón de fístula en el trayecto fistuloso? En forma sencilla. Y no se corta nada. Por lo tanto, tiene buenos resultados. En un principio, hace 10 años que apareció, habían tasas de curación del 70-80%. Sin embargo, actualmente solamente el 50% de fístulas están curando con el tapón biológico. Y es caro, así que hay que tener mucho cuidado con su uso. Fisura anal. Úlcera lineal dolorosa localizada en el canal anal, extendiéndose justo debajo de la línea dentada hasta el margen del ano. Es una enfermedad muy común. 10% de las admisiones en servicios especializados son por fisura anal, perdón. A cualquier edad puede aparecer, igual en ambos sexos. 90% ocurre en la línea media posterior, la línea media anterior el 25% de mujeres y 8% de hombres, y 3% en la línea media anterior y posterior. Puede haber línea media anterior y posterior entonces, ¿correcto? Osteología, trauma del canal anal, secundario al pasaje de cesuras, factor inicial común. La historia de estreñimiento no es siempre obtenida en 10 al 25% de casos. Estreñimiento consecuencia de fisura por temor al defecar. Establecida la fisura, excesiva actividad del esfínter anal interno, hipertonía, elevada presión anal en reposo. Se perpetúa la condición. Etiología, el espasmo esfintérico es un factor importante. Forma un círculo vicioso entre dolor anal, temor al defecar, pasaje de cesuras y mayor estimulación del esfínter interno. Fisura aguda, temprana, herida simple en el anodermo. Fisura crónica, síntomas más de 8 a 12 semanas, se ve edema y fibrosis, plicoma centinela o TAC cutáneo en el margen distal, papila hipertrófica anal próxima a la fisura, en la base, fibras del esfínter interno. Es una fisura aguda, vean ustedes. Es una fisura crónica, se ven
hileras del esfínter interno. Acá se ve la papila hipertrófica y el plicoma centinela. Y la herida, que es la fisura. Miren ustedes acá, la fisura anal crónica, las filas del esfínter interno, los bordes ya crónicos de la fisura. No se puede ver acá la papila hipertrófica, más sí el plicoma centinela. Ocurre la fisura crónica en la línea media posterior en el 80-90% de casos, en la línea media anterior 5 a 10% de casos. Y cuando ocurre a los costados, pensar en Crohn, colitis, sífilis, tuberculosis, leucemia y SIDA. Síntoma cardinal, intenso dolor durante y particularmente después de la defecación. Síntoma cardinal, vuelvo a repetir, intenso dolor durante y particularmente después de la defecación. El dolor es agudo, cortante, quemante. En la fase aguda es de corta duración, en la fase crónica varias horas, aún todo el día. El sangrado rectal es común, usualmente limitado a mínima sangre, rojo brillante al defecar. La clínica, dolor 90%, es el síntoma más frecuente. Importante la historia clínica, el examen físico, la inspección y la palpación. La instrumentación es imposible realizar por el dolor. Fisura aguda, tratamiento. 50% cura con terapia conservadora. Ese es importantísimo. Toda fisura aguda hay que darle chance de curación con manejo médico. ¿Qué consiste el manejo médico? Baños de asiento, suplemento de fibra como el psyllium o metamucil, como les dije, con o sin anestésicos tópicos o cremas antiinflamatorias. El objetivo es romper el círculo vicioso de heces duras, dolor y espasmo reflejo. Otro estudio, la frase crónica, la fisura crónica, manejo conservador. El manejo conservador consiste en producir una esfinterotomía no quirúrgica, una esfinterotomía química, es decir, producir reducción de la presión anal máxima en reposo sin injuria permanente del esfínter, es decir, que sea reversible. Las preparaciones que se usan son nitratos tópicos, como el disolor de nitrato, el disolvide de nitrato, y bloqueadores de los canales de calcio orales y tópicos, como el nifedipino, el diltiazem y la toxina botulínica. Ninguno de estos ha demostrado ser superior al tratamiento quirúrgico. Y se hace básicamente esfinterotomía interna, lateral y posterior. La dilatación anal ha sido abandonada, la excisión de la fisura no se hace tampoco, la anoplastía es para fístulas muy complejas, la esfinterotomía interna parcial y lateral es el tratamiento de elección de las fisuras anales crónicas. La esfinterotomía interna lateral es el tratamiento de elección. Acá está la esfinterotomía interna lateral, esfinterotomía porque se corta el esfínter, interna porque se corta el esfínter interno, lateral porque se hace a un costado y parcial porque se corta el esfínter interno en forma parcial. Ahí está la esfinterotomía interna parcial lateral. Otra imagen. Hablemos de hemorroides. Doctor, una pregunta antes de que pase Dime. para hemorroides. Doctor, justo estaba preguntándome si es que hay alguna relación de que si un paciente tiene fisura, necesariamente puede ser que tenga también hemorroides. ¿Tiene alguna relación la fisura con las hemorroides que se puedan presentar al mismo tiempo por la misma causa, ya sea por estreñimiento o constipación del paciente? No necesariamente. La mayor parte de veces se presenta en forma independiente, pero sí
Ocasionalmente puede haber hemorroides con fisura. Ocasionalmente. Por lo general se ven en forma independiente. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Aunque en las dos hay hipertonía del esfínter. Hemorroides son estructuras anatómicas normales que bajo ciertas circunstancias pueden convertirse en enfermedad. Son dilataciones venosas del segmento no rectal, siendo las más frecuentes las afecciones proctológicas. En el griego, hemorroides, hemorragia, jaima, sangre, ros, flujo. Es el origen griego de la hemorroides. De la palabra hemorroides. Incidencia, la incidencia. Clasificación, esta es importante, internas y externas. Las internas están por encima de la línea pectínea, 2/3 superiores del canal anal, tributarias de hemorroidal media. El plexo es un mucoso interno, cubierta por mucosa de epitelio cilíndrico. Por lo tanto, si es de epitelio cilíndrico, no son dolorosas las hemorroides internas, se pueden ligar sin ningún problema. Externas están por debajo de la línea pectínea, 1/3 inferior del canal anal y orificio anal, tributarias de la vena hemorroidal inferior, plexo subcutáneo externo, subcutáneo, por lo tanto, son muy dolorosas. Cubiertas por piel, sensibilidad cutánea, por lo tanto, como les dije, muy dolorosa. La presentación en forma aguda como hemorroide externa trombosada o hematoma perianal y crónica como coma. Causa. Thomson en el año 75 introdujo el término cojín o almohadilla vascular para las dilataciones fusiformes, saculares o serpiginosas de las venas del plexo submucoso. Lo llamó corpus cavernosus recti. Una característica anatómica normal desde el nacimiento, los cojines o armadillas hemorroidales. Conectan arterias con venas sin intervención de capilares. Son verdaderas malformaciones arteriovenosas. Verdaderas malformaciones arteriovenosas. El sostén de cojines vasculares es una matriz de tejido fibroso y músculo liso y Llamáez, el año 99, hablaba del sangrado severo en hemorroidectomía y el cojín vascular en la terminación de la arteria hemorroidal superior izquierda, anterior derecha y posterior derecha. El desplazamiento distal de los cojines por alteración de los tejidos de sustentación es el factor fundamental para que ocurra las hemorroides. Ahí están las tres zonas donde más ocurren las hemorroides, de las 3 hacia las 11 y hacia las 7. Hay hemorroides a las 11, a las 3 y a las 7, y además hay hemorroides centinelas o accesorias. Grados. Primer grado no desciende bajo línea dentada al esfuerzo. Son sintomáticas con sangrado. Segundo grado, descienden debajo de la línea dentada al esfuerzo. Pueden ser vistas exteriormente, se reducen espontáneamente al parar el esfuerzo. Tercer grado, descienden hasta el exterior del borde anal al esfuerzo de defecación. Necesitan reducción manual. Y cuarto grado, hemorroides internas recubiertas de mucosa prolapsadas permanentemente, fuera del borde anal y son irreductibles. Ahí están los grados. Esos son los síntomas que pueden haber. Hemorragia es el más frecuente. Puede haber prolapso, secreción, irritación anal, prurito, síntomas de anemia secundaria. Dolor muy rara vez. Se hace la inspección, el tacto rectal, la proctoscopía, la sigmoidoscopía. El manejo médico es importante y el tratamiento, básicamente, métodos de fijación de mucosa. Fijación de la mucosa, los cojines, con la fijación de la mucosa, los cojines son fijados al músculo creando fibrosis o mucosa o ulceración. La fibrosis y ulceración previenen y la cicatrización previenen el prolapso.
Son métodos ambulatorios y puede ser la ligadura o sutura, la fibrosis con sustancia irritante esclerosante y la úlcera por estrangulamiento, calor o frío. Fijación de mucosa, ya dijimos entonces, ligadura elástica, esclerosis, crioterapia y coagulación con infrarrojos. No tengo experiencia en esclerosis. Sé que un colega que particularmente hace esclerosis. Crioterapia no creo que sea en el país. Coagulación con infrarrojos también tengo entendido que un colega que trabaja en el Loaiza hace coagulación con infrarrojos. Método de fijación a mucosa, la ligadura elástica es el método de elección. Acá está la pistola de Barrón. Esta es la pistola de Barrón. Acá se pone en el cabezal 2 ligas. Esta es la pistola de Barrón. Se pone las 2 ligas. Con una álice se jala el hemorroides. Acá está el lanoscopio y se disparan las ligas que ahorcan a la hemorroides y en 48, 72 horas debe caer. Debe de caer. En 3 días debe de caer. ¿Cuándo operamos un hemorroides? Cuando son externas, con gran sintomatología o con trombosis, segundo o tercer grado que no responden a fijación de mucosa, las de cuarto grado evidentemente, y las asociadas a otra patología orificial. Principios: identificación de paquetes hemorroidales, incisión triangular, base externa, piel subcutánea, disección de paquetes y ligadura del pedículo hemorroidal. ¿Qué métodos hay en el tratamiento quirúrgico? ¿Qué procedimientos? Método abierto de Milligan Morgan es el que más uso yo en muchos pacientes, con su variante Obando, que es un peruano que hizo una modificación del Milligan Morgan. El método cerrado de Ferguson, que usan mucho los americanos. La hemorrectomía submucosa de Parks. El método semicerrado de Brice Moreno. Y la técnica putativa de Whitehead, que debe ser abandonada porque produce mucho daño. La hemorroitomía de Milligan Morgan consiste en esto. Ahí están los 3 paquetes hemorroidales. No deben de operarse más de 3. Se hace la incisión alrededor de la piel. Se hace la disección del paquete hemorroidal, su ligadura correspondiente y así queda después. La de Ferguson quiere decir que es hemorroitomía cerrada. Luego de hacer lo mismo que hizo Milligan Morgan, se cogen los bordes y se cierran, y así queda. Se cierran los 3 paquetes hemorroidales y queda cerrado. Diferencias entre una y otra, dicen que no hay ninguna diferencia, aunque por lo general cuando se ponen puntos a nivel del ano, por ser zona contaminada, por lo general se abre. La técnica submucosa de Parks no la he hecho, me parece muy complicada. Y la de Whitehead, que no la pongo porque debe ser olvidada ya. Complicaciones: dolor, hemorragia, formación de plicomas, estenosis anal, fisura residual, incontinencia anal. Yo a los que más le tengo miedo es a la estenosis anal, por no dejar puentes de piel entre las hemorroides. Es probable que se cierre el ano y es bien difícil de manejar. Hay que hacer plastías anales. Fisura residual también, pero más es la incontinencia lo que más da miedo. Por ser muy agresivo con la hemorroidectomía, lesionamos los esfínteres y producimos incontinencia. Conclusiones: la ligadura recomendada como tratamiento inicial de hemorroides de primer o tercer grado. La hemorroidectomía da mejores respuestas, pero asociada a más complicaciones y dolor que ligadura. La cirugía reservada a falta de respuesta a ligadura. No lo voy a preguntar en el examen tampoco, el PPH, procedimiento para prolapso de hemorroides. Lo menciono porque yo lo uso mucho. Lastimosamente la pistola que les voy a presentar vale casi 2.000 soles
y a veces no es posible para los pacientes pagar 2.000 soles adicionales a una cirugía, aunque en el seguro está codificado y podemos utilizarlo. Tratamiento quirúrgico de condición hemorroidal por reducción de la mucosa anal prolapsada con stapler circular. Técnica original de Antonio Longo, italiano, del Departamento de Cirugía de la Universidad de Palermo. Primera publicación, 144 pacientes con seguimiento a 2 años, el 98. Indicaciones, segundo, tercer y cuarto grado de prolapso hemorroidal, con reivindicaciones las que están ahí. Vemos acá las hemorroides internas en rojo, las externas en azul. Esta es la pistola, es un stapler hemorroidal circular de 33 milímetros, con un pasador de suturas, un dilatador circular anal y un anoscopio de sutura circular. Se coloca el dilatador anal, se hace una jareta a 3 centímetros de la línea dentada, se cierra la jareta con el cabezal incluido de la pistola, se cierra la pistola y se dispara. Y así queda. ¿Correcto? Interesantísimo el procedimiento. ¿Alguna pregunta? Seguimos con prolapso rectal. Ya desde estos años se hablaba del prolapso rectal en el San Marcos de Londres. Yo tuve la suerte de hacer mi fellowship casi un año en Londres, en el Hospital San Marcos, que fue creado exclusivamente hace muchos años para pacientes con fístula anal. Después se convirtió en un hospital proctológico y actualmente es un hospital colorectal. Ya se mudó a una zona más grande de Londres, donde tuve la suerte de estar, pero operan todos los días de la semana 5 a 6 cirugías colorectales, sea benigna, sea maligna, etcétera, prolapsos también. El prolapso de recto es el descenso y salida de este segmento del intestino grueso a través del ano. El prolapso simple de mucosa cuando solamente desciende la mucosa rectal, y el prolapso total o prosidencia cuando todas las paredes del recto se protruyen a través del ano. El prolapso simple de mucosa, distribución radiada de los pliegues. Prolapso total o prosidencia, distribución circular de los pliegues. Es decir, importante para el diagnóstico. Incidencia es la que está ahí. Etiología es una intussuscepción, demostrado por estudios de Rodin y Snellman, estudios cineradiográficos y de proctografía defecatoria. Etiología, defensa de episotómico, factores predisponentes, están los grados y el cuadro clínico. Complicaciones, irreductibilidad y gangrena, proctitis por ulceración, hemorragia, ruptura del prolapso. Investigaciones, simoidoscopía, enema de Bayo, coloscopía, videoproctografía, manometría no rectal, test de sensación rectal, test de reflejo anal, electromiografía y conducción nerviosa, estudios de la función colónica. Diagnóstico diferencial con todas estas entidades. Básicamente con hemorroides hay que tener mucho cuidado porque algunos confunden. Acá estamos apretando el dedo entre la fosa rectal, los esfínteres y el paquete hemorroidal. Acá estamos viendo el prolapso rectal, como hay debilidad de los esfínteres y el dedo puede entrar por dentro de los esfínteres. El cerclaje anal no se usa más, ¿correcto? Estamos viendo que por el ano sale el prolapso, el cerclaje, el cierre del ano con alambre de Thiersch no sirve, no resuelve la etiología del prolapso. Hay técnicas perineales y técnicas abdominales. Entre las técnicas de abordaje perineal existe la operación de Delorme, que es la que yo hago siempre para todos mis pacientes. ¿Correcto?
Consiste pues en la operación de Delorme, en la resección de la mucosa, la aplicatura de la muscular, y hay operaciones también abdominales. Se llaman rectopexias básicamente, o promontofijaciones, que es lo mismo. Diferentes variables de rectopexia o promontofijación. Pero siempre recuerden ustedes que el tratamiento de elección de un prolapso rectal es la rectopexia o promontofijación. Su recidiva es menor que las operaciones perineales, incluyendo al Delorme. Hay diferentes rectopexias. Nosotros usamos la operación de Pemberton y Stalker, como se cose en el abdomen el recto hacia los huesos correspondientes hasta el promontorio para elevarlo y que desaparezca del ano. Acá vemos en un gráfico la técnica de Kutaid, dos puntos de seda, uno fijando el recto al promontorio. Se pueden usar mallas, como la técnica de Notaraz, que usa malla de polipropilene. Ahí está usando la malla de polipropilene, dejando una ventanita anterior para que no se obstruya. Esponja de alcohol polivinil o Ivalon que usaban los ingleses. También se puede hacer la técnica de Orloy con mallas de polipropilene en los costados. Y luego, ¿qué prueba realizamos? ¿Qué técnica utilizamos? Hay ventajas y desventajas del abordaje perineal en comparación con el abordaje abdominal. El abordaje perineal, la rectopexia abdominal, tiene baja recurrencia. Esa es su característica más importante. La rectopexia abdominal tiene baja recurrencia, pero tiene sus desventajas. Anastomosis, anestesia general, hay que usar. Operación abdominal, hay que abrir el abdomen. Riesgo de dehiscencia si hay anastomosis, infección de material protésico, estreñimiento irritable, estreñimiento intratable, trastornos urinarios y sexuales. Las operaciones perineales, básicamente del Delorme, pues son sus ventajas. No operación abdominal, bajo anestesia regional, estancia corta hospitalaria, mínimo dolor postoperatorio, pero su desventaja es que la recurrencia es alta. Por lo tanto, en niños no hacer nada hasta que madure el promontorio sacro. En adultos jóvenes, la rectopexia posterior debe ser laparoscópica. La edición pélvica en hombres jóvenes permite que nos inclinemos desde el Delorme y no disecar la pelvis en los hombres, que podría producir incontinencia urinaria, fecal, eyaculación retrógrada y etc. En los ancianos, la baja morbilidad, la inherente repetibilidad, hace que el abordaje perineal de Delorme sea la elección. Finalizamos la clase con cáncer de recto y cáncer de ano. El cáncer de recto se presenta en forma local, locorregional o diseminado usualmente al hígado. La tomografía preoperatoria y la palpación operatoria no siempre demuestran pequeñas metástasis ocultas en el hígado. Las metástasis ocultas responsables de la muerte del paciente en los siguientes 5 años. Objetivos de la cirugía de cáncer de recto: tumor localizado, curado con adecuada terapia locorregional. El cáncer de colon y el cáncer de recto son curables con adecuada terapia quirúrgica. Yo tengo muchos pacientes que están vivos con su resección de cáncer de colon o cáncer de recto, pero también varios pacientes que fallecieron porque eran estadio 3 o estadio 4, peor todavía. La inadecuada terapia locorregional produce recurrencia local. El tumor diseminado al hígado ya es incurable solo por cirugía. En este caso, la radioterapia preoperatoria ha disminuido el estadiaje del tumor primario, el downstage.
Hablamos de la quimioterapia y su importancia en el cáncer de colon. Acá la radioterapia es más importante en cáncer de recto. La sobrevida dependerá en última instancia de la presencia o no de metástasis hepáticas ocultas al momento de la presentación del tumor. Objetivos: controlar, por lo tanto, la muerte en el hospital, la recurrencia local y dar una buena calidad de vida. Esos son los objetivos más importantes que pueden haber en el cáncer del recto. Acá les menciono que la radioterapia adyuvante o terapéutica ha demostrado su importancia en el manejo del cáncer de recto. El seguimiento. Para que es el seguimiento hay que hacer un buen objetivo, hay que trazar un buen objetivo. El diagnóstico de tumor sincrónico, el operatorio que les dije, antes que es un tumor sincrónico, buscar tumores metacrónicos, después de que se operó el paciente, aparece otro tumor en el colon, y valor del seguimiento del cáncer colorectal con el antígeno carcinoma embrionario. Recuerden que el antígeno carcinoma embrionario no da diagnóstico, sirve para seguimiento. Por ejemplo, si opera un paciente con antígeno carcinoma embrionario en 1.5, los normales hasta 5, y a los 2 meses tiene 7, 8, 9, y estamos pensando en recurrencia. Al revés, si operamos un paciente con antígeno carcinoma embrionario en 4, y a los 2 o 3 meses vemos que bajó a 3, bajó a 2, bajó a 1, es buen pronóstico, es decir, el tumor se ha retirado de forma completa. La importancia del antígeno carcinoma embrionario. Y hablé de tumores sincrónicos, de tumores metacrónicos, y hablé del antígeno carcinoma embrionario también. Ahí están los tumores, pueden ser de tercio superior, tercio medio o tercio inferior. 1 a 5, 5 a 10 y 10 hasta 15. Recto superior, recto medio y recto inferior. ¿Qué opciones quirúrgicas hay? La resección abdominoperineal, la excisión local, procedimientos de preservación de esfínteres y procedimientos laparoscópicos. Miren ustedes acá la excisión total del mesorrecto, la TME. El profesor Richard Hell, ¿qué hizo en Inglaterra hace muchos años? Demostró, este es el cáncer de recto, y acá está el mesorrecto, como por debajo del cáncer de recto hay células neoplásicas. Por lo tanto, él insiste hasta la fecha que la excisión completa del mesorrecto, la total mesorrectal excision, es importantísima para evitar la recurrencia en el cáncer de recto. Excisión total del mesorrecto, total mesorrectal excision. Ahí está la localización del tumor rectal, como debe haber mínimo 1 centímetro o 2 centímetros de distancia del tumor al borde inferior del colon que va a ser anastomosado. La resección abdominoperineal hubo operación de miles. Se demostró en esas épocas antiguas que la diseminación en dirección superior del cáncer rectal afectaba la tasa de curación. El doctor Miles, en 1908, demostró que el abordaje abdominal y perineal combinado para lesión del recto por cáncer era importante. Sin embargo, tuvo una tasa de mortalidad de los primeros 12 pacientes del 42%, con abordaje de un solo equipo, la ubicación del paciente para la fase perineal y la incisión perineal abierta. Más tarde, las mejoras de la anestesiología y las técnicas operatorias determinaron que la sobrevida era mucho mejor con la operación de Miles. Concluyó Miles que para prevenir la recurrencia había que extirpar todo el recto, el canal anal y los esfínteres, parte de los errores del ano, grasa isquiorrectal, colon sigmoide y mesocolo, vasos hemorroidales superiores y mesentéricos inferiores, parte del peritoneo pélvico, remover el recto con abordaje abdominal y perineal. La excisión local es muy poco alentadora en nuestro medio. ¿Por qué?
porque los tumores vienen con un estadio mínimo T2, mínimo T3. Y los tumores para excisión local solamente se pueden hacer, perdón, para excisión local solamente tienen que ser los T1, tumor 1, porque solamente los T1 tienen 4.7% de compromiso ganglionar, los T2 ya tienen 17.9%. Está prohibido hacer en T2, T3 y T4 excisión local del cáncer. Acá sí se puede hacer en T1 solamente. Excisión local, ¿cómo se hace? Como está acá, puede ser la forma clásica o hay otros procedimientos importantes que son los procedimientos de preservación de esfínteres que se usan mucho los staplers. Puede ser reacción anterior baja, ultra baja o microcirugía transanal endoscópica, TEN. Acá está la resección con stapler, miren ustedes, doble stapler se usa en este caso. Anastomosis manual, anastomosis con autosuturas. Y el estadiaje es importante, el estadiaje. El estadiaje, ya les dije a ustedes, si van a ser oncólogos, cirujano oncólogos, tienen que ya estar entrando al NCCN, que todos los años se modifica para estudio del cáncer de colon fue en antes y en este para el estudio del cáncer del recto. T, N y M. T, N y M se clasifican T, N y M en estadios 1, 2, 3 y 4. Los estadios 2 y estadio 3 de cáncer de recto van a neoadyuvancia, es decir, quimio y radiación preoperatoria. Quimio y radiación preoperatoria. Con buenos resultados. En mi hospital, ningún paciente de estadio 2 o 3 entra a cirugía sin neoadyuvancia preoperatoria. Estadio 1 se opera simplemente, 2 y 3 ya les dije a ustedes, neoadyuvancia preoperatoria. Estadio 4 ya lamentablemente ya perdió su oportunidad quirúrgica y será el paciente sometido solamente a quimioterapia. Esto es para que vean qué interesante leer lo que es lo que es NCCN, para lo que les interesa, cómo se hace el algoritmo de manejo del cáncer de recto, las complicaciones, cuándo se hace quimiorradiación y cuándo no. Incluso para enfermedad avanzada. Finalmente hablamos de cáncer de ano. Cáncer del conducto anal y el margen anal o ano son realmente infrecuentes, menos del 5% de los cánceres colorectales. La etiología más frecuente es el carcinoma epidermoide. Este es sumamente importante. La histología más frecuente del cáncer de ano es carcinoma epidermoide. Otras histologías, melanoma, adenocarcinoma primario de ano, enfermedad de Payet, enfermedad de Bowen. Ligero predominio femenino en el conducto anal, ligero predominio masculino en el margen anal. Incremento en hombres, en porcentaje de hombres con cáncer del conducto anal, homosexuales, bisexuales o con condilomas anales. Los condilomas anales producen transformación maligna. Los carcinomas anales tienen transformación. Los carcinomas epidermoides anales y genitales se originan en papilomavirus humano 16 y 18. Y la infección viral sostenida con papilomavirus humano es precursor de malignidad. Habitualmente se presentan en enfermedad local o locorregional. La detección en estadio temprano es sumamente importante. Ocasionalmente lesiones T4 avanzadas con metástasis a distancia
Anamnesia y examen clínico es muy importante. Biopsia de lesión sospechosa para el diagnóstico. La biopsia es también imprescindible. Exámenes para estadiaje, tomografía de tórax, abdomen y pelvis, coloroscopía con la biopsia correspondiente y su prequirúrgico completo. Carcinoma epidermoide es el primer cáncer que vamos a estudiar por su frecuencia. Diagnóstico: biopsia de lesiones anales y fístulas crónicas. Proctoscopía, excisión local. Colonoscopía o enema varitado para ver otras fuentes de hemorragia. Tomografía y radiografía de tórax es importante en el diagnóstico. Sin embargo, en el hospital Menara, para todo cáncer colorectal, colon recto y ano, hacemos de frente tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Tratamiento del carcinoma epidermoide del conducto anal y del ano, quimio-radioterapia como tratamiento primario, con una curación del 80 al 90%. Radioterapia en bajas dosis, 3000 centigrados. Quimioterapia a partir de 5 fluoracilo en infusión más mitomicina C. La cirugía solamente está reservada a falta de respuesta al tratamiento no quirúrgico o a la recurrencia. Quede bien claro que el tratamiento del carcinoma epidermoide anal no es quirúrgico, es radioquimioterapia. Adenocarcinoma, extensión hacia abajo de un carcinoma primario de recto, primario del canal anal, por lo tanto tiene epitelio cilíndrico de glándulas anales, más frecuente en ancianos y mujeres, dolor perianal, edema y hemorragia, diagnóstico biopsia, tratamiento de resección abdominoperineal o operación de Miles. El melanoma es malo en cualquier punto del organismo. El melanoma es malo. 1 a 3% de pacientes con melanoma van a ser anorrectales. Tercer sitio de más frecuencia, luego de piel y ojo, revestimiento epidermoide del canal anal adyacente a línea dentada, síntomas, invasión, impide la curación. Las lesiones son sésiles o masas polipoideas exofíticas. El diagnóstico, una edad promedio de 50 a 60 años, síntomas específicos de hemorragia, dolor y masa anal, biopsia, 60% de enfermedad metastásica al diagnóstico. Tratamiento, cirugía, son resistentes a quimioterapia y radioterapia, sin embargo la sobrevida es mala en cualquier estadiaje. El carcinoma vasocelular son raros, células basales de la unión dermoepidérmica, más frecuente en hombres, con masa anal, bordes de ojo, insolación central, da prurito, hemorragia y dolor, tratamiento, excisión local amplia y cierre primario o injerto. Metástasis rara, recidiva local, reexcisión. Carcinoma del margen anal, enfermedad de Bowen. Carcinoma pavimentoso intraepidérmico de crecimiento lento. Es el carcinoma in situ. Pobreza carcinoma invasivos, menos del 5% de casos. Diagnóstico se ve en ancianos, prurito, ardor y hemorragia, lesión, placa parda, roma. Tratamiento, excisión local amplia con márgenes limpios, recidiva, reexcisión. La enfermedad de Payet es la enfermedad de Payet perianal extramamaria, glándulas apocrinas intraepidérmicas, sin tratamiento va a adenocarcinoma de glándulas apocrinas, 60 a 70 años, la edad promedio, prurito intratable intenso, placa eczematoide con ulceraciones, biopsia, tratamiento y extinción local amplia, lesiones avanzadas con asociaciones a carcinoma. Se hace resección abdominoperineal. Si ganglios siginales son positivos, se hace la inyección. Bueno, jóvenes, este era todo lo que tenía que hablarles. Hemos hecho en 2 horas un tour por todas las enfermedades más importantes. Hay muchas más. Hay muchas más enfermedades. Las más importantes que ustedes deben de conocer en patología quirúrgica de colon y patología quirúrgica proctológica o anorrectal. ¿Alguna pregunta? Doctor, usted mencionó el antígeno carcinoembrionario que era marcador tanto para colon como para recto, para el seguimiento. En el caso de cáncer de ano también ese es el mismo marcador. Sí, también es. Es el carcinoma, antígeno carcinoma es para todos. Ya, doctor, gracias.
¿Otra pregunta? Si no es así, damos por terminada la clase. Muchas gracias. Nos vemos en el futuro cuando ustedes deseen cualquier aclaración. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes.